Dios me les bendiga mucho en esta mañana. Vamos a ponernos en pie, vamos a leer esta parte de la Escritura que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versos del 1 al 11. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Aleluya. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de las palabras, o de sus palabras, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11. Y a todos los demás eran María Magdalena y Juana, y María madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Padre, gracias por esta palabra. Bendícenos en esta mañana. Que tu Espíritu Santo, oh Padre eterno, nos bendiga de una forma poderosa. Quitamos de nuestra mente y nuestro corazón en esta hora toda preocupación, todo plan de las tinieblas contra esta palabra, contra este culto, contra este momento. En el nombre poderoso de Jesús, queda deshecho por la sangre de Jesús en esta hora. Declaramos una atmósfera de adoración, de entendimiento, donde recibiremos no solo lo que escucharemos, sino que abriremos nuestro corazón para que el Señor pueda trabajar en él. Gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar asiento en la presencia del Señor. Quiero decirle en esta mañana que yo no vine hoy, ni nunca vengo cuando vengo a predicar la palabra de Dios a entretenerlo a usted. Yo vengo a traerle palabra de parte de Dios, para que usted la reciba, para que usted amolde su corazón y para que usted pueda, como es el deseo del Señor, cambiar su corazón y agradarlo a Él. No al pastor, no a un líder. Claro que sí, me encantaría, pero el objetivo es agradarlo a Él. Porque si lo agradamos a Él, es todo lo que nosotros necesitamos. Garantizamos nuestro pase, nuestra seguridad al lado de Él cuando el Señor nos llame. Escuché una historia hace ya un tiempo de que un hombre, siempre me gusta comenzar con algo, había viajado con su suegra a Jerusalén. No sé si alguien la escuchó, pero sucedió algo allí en Jerusalén con este grupo de personas que había viajado. Y cuando llegó a aquel lugar, a Jerusalén, sucedió algo. La suegra murió en Jerusalén. Y se acercaron los del grupo de la comitiva que iban con ellos y le dijeron a aquel hombre: mire, llevar el cadáver o llevar el cuerpo de su suegra de regreso a los Estados Unidos le va a costar $5,000. Pero enterrarla aquí en Jerusalén solamente le va a costar $150. El hombre se fue, regresó y al rato le dijo a ellos: la voy a llevar de regreso. Y aquellos hombres que le habían ofrecido aquello le dijeron así: ¿y por qué usted opta por la vía más cara de $5,000 en vez de resolver el asunto aquí? Porque usted sabe que cuando la persona muere ya el alma no está ahí, ya el espíritu no está ahí. ¿Es usted cristiano? Sí, pero yo escuché que hace más de 2000 años en este lugar enterraron a una persona y resucitó. Te lo dejo de tarea. Bendito por las suegras, ¿no? Gloria al Padre. Solo quería poner algo jocoso en su vida porque no hay motivos para estar triste.
Hay tanta alegría porque somos más que vencedores. Mira, yo no sé lo que me está esperando allá afuera. Yo no sé cómo va a ser el resto de la semana. No me interesa. Pero yo sé lo que sucedió hace 2000 años que marcará el resto de mi vida. Eso sí me interesa. La carencia, la necesidad, la enfermedad, la soledad, la traición no va a cambiar el gozo que ya está dentro de mí. Que Cristo me lo dio con su resurrección. El tema de la resurrección, hoy lo voy a tratar contigo de algo diferente. No te voy a estar diciendo lo que pasó en la cruz, tú lo sabes. No te voy a estar diciendo cuánto sufrió nuestro Salvador, tú lo sabes. El viernes, lo compartimos en este lugar. Los niños trajeron una hermosa obra de resurrección también, trayendo las palabras de Jesús en la cruz. Todos sabemos lo que sufrió. Todos sabemos lo que pasó en Jerusalén. Todos sabemos que subió a esa cruz. Todos sabemos que allí entregó su espíritu y resucitó. Pero para entender la resurrección, tenemos que entender lo que quiere decir vida y lo que quiere decir muerte. Es decir, tenemos que entender sobre la vida y tenemos que entender sobre la muerte. Todo el evangelio que está escrito en este libro llamado Biblia sería nulo, escucha bien, sin interés y sin esencia, si el tema central que está escrito en este evangelio, en estos últimos libros del Nuevo Testamento, que hablan sobre la resurrección, no hubiera sucedido. Como te dije al principio, si Jesús no hubiera resucitado, nada de esto existiera. No estuviéramos dentro de este templo. Usted no estaría aquí en este lugar. Yo no estaría predicando. Y no nos estaríamos congregando cada semana para exaltar el glorioso nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no habría nada sustancial que nos motivara a congregarnos. ¿Cuál es el objetivo? De congregarme. ¿Cuál es el objetivo de servirle al Señor? Si no voy a obtener, escucha bien, un beneficio por ello. Pero cuando hablamos de resurrección, hablamos de algo diferente. Hablamos de un premio que todos queremos alcanzar. Lo hermoso de este premio es que es un premio que no se logra, no se puede asir de él, no se puede obtener a través de un esfuerzo o una habilidad humana, sino a través de la gracia. El favor inmerecido de Jesús hacia nuestras vidas. Claro, hay ciertos parámetros que debemos cumplir para que esa gracia nos alcance, para que esa gracia nos bendiga, para ser merecedores de esa gracia. Santidad, recibir al Señor, ser una nueva criatura, cambiar, no pecar, tú los conoces. Y el Señor nos enseña que si no hubiese resurrección, tampoco hubiese vida eterna. Si no hubiese resurrección, el pecado nos hubiera consumido a ti y a mí delante de la presencia de Dios. Simplemente sería así. Porque simplemente la ley del Señor, la que le fue dada a Moisés en el monte Sinaí, esa ley nos hubiera juzgado. La cual para nosotros, para cualquier ser humano, sin importar conocimiento, sin importar nivel cultural, sin importar qué país, sin importar color de piel, le hubiera sido imposible cumplir. Por eso hoy te dije que hoy quiero enseñarte el tema de la resurrección de una forma diferente. Tú no eres, escucha bien, el vencedor que hoy eres si Cristo no hubiera resucitado. Porque si Él no resucita, es porque entonces perdió su batalla frente a la muerte. Pero como no fue así, hoy somos más que vencedores. Hoy somos más que vencedores. Ahora, ¿cómo se establece la muerte? ¿Quién estableció la muerte? Cuando usted lee la palabra, por ejemplo, en Génesis capítulo 6, verso 7, la Biblia nos dice que, no lo va a ver en pantalla, pero yo se lo voy a explicar. La Biblia dice en Génesis capítulo 6, verso 7, que Jehová estableció un tiempo de vida para el hombre de 120 años.
Génesis capítulo 6, verso 3 dice que el mismo Jehová dice, no contenderá mi espíritu con el hombre nuevamente, sino que se arrepiente de haberlo hecho y entonces trae esta sentencia de muerte prácticamente a nuestras vidas. Pero, ¿por qué de esta forma? Porque la sentencia de muerte, escucha bien, que Jehová designa para el hombre es una sentencia de muerte carnal. No nos vayamos a equivocar. 120 años de vida. Ahí no se está hablando de nada espiritual. Ahora, la muerte, cuando usted la entiende, cuando usted la lee, no fue establecida porque muchas veces pensamos que la muerte entonces Satanás fue el que la trajo. No, Satanás no trajo la muerte. Satanás no tiene nada que ver en este asunto con la carne. Satanás no trajo la muerte. Satanás trajo el pecado. Y entonces el pecado te conduce a la muerte. Por eso cuando usted lee la palabra, cuando usted entiende la palabra en Ezequiel capítulo 18, verso 20, dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él y la impiedad del impío sobre él. Cada uno de nosotros somos responsables. Eres responsable por tu decisión, por tu pecado y por tus actos. Por eso dice la palabra que estarán dos juntos arándose en el campo. Uno será levantado y el otro quedará. Estarán dos durmiendo en la misma cama. Uno será levantado y el otro quedará. El pecado de mi esposa, el pecado mío, el pecado de mi hijo no me va a culpar a mí. El mío me culpa a mí. El de ella la culpa a ella. Porque el justo, como dice la palabra, no padecerá injusticia, sino que la justicia del justo será sobre él. Por eso a nosotros nos conviene, necesitamos que nuestros actos, que nuestras acciones delante de Dios sean acciones justas. Muchas veces vamos a estar criados en hogares donde no vemos justicia. Vamos a ser muchas veces quizás el fruto de un pecado. Vamos a estar rodeados de personas violentas, de personas pecadoras, de personas que no aman a Dios. Pero eso no puede marcar tu vida. Eso podrá haber marcado tu vida en un momento, pero una vez que tú llegas a los caminos del Señor, tiene que comenzar en ti una nueva transformación, donde ya no te puede marcar eso. Porque es imposible que donde entre la luz continúen las tinieblas. Es imposible. Cuando dejamos trabajar al Señor, todo cambia. Ahora, Dios nos regala su historia aquí en este libro. La verdadera historia. No solo la historia de la creación, sino la historia de Dios. ¿Qué es la Biblia? Simplemente, el Antiguo Testamento nos enseña a nosotros el trato de Dios con su pueblo. Cómo Dios se mostró a su pueblo, cómo Dios se reveló a su pueblo. Y allí están las historias de la creación y todo comenzó con Adán. Con aquel primer Adán, allí en el huerto del Edén, allí en aquel lugar que todos conocemos, que hemos leído. Dice la palabra del Señor que Dios creó un Adán. Adán quiere decir hombre, hecho de la tierra. Hombre, todos conocemos como el Señor en Génesis dice que del polvo de la tierra hizo al hombre. Y Adán quiere decir hombre. Ahora, todos conocemos también que allí en ese mismo lugar donde el hombre fue creado, allí también se cometió el pecado de desobediencia que continuó marcando la vida de Adán y de sus generaciones. Cuando esto sucede, quedó maldito Adán en ese momento por el pecado. Toda la generación de Adán creció bajo este pecado. Entonces Dios decidió mandar un diluvio, pero en medio de esa decisión se encuentra con un hombre llamado Noé, el cual dice la palabra del Señor que había hallado gracia en los ojos de Jehová, frente a los ojos de Jehová. Y halló Noé gracia frente a Jehová. Y Dios llamó a Noé. Le dijo lo que tenía que hacer. ¿Sabe la historia del arca? Llueve sobre la faz de la tierra por 40 días, por 40 noches. Y Dios rae, como había dicho en Génesis capítulo 6, de la tierra todo hombre, todo reptil, toda ave, todo lo que estuviera sobre la faz de la tierra, Dios lo arranca, menos a Noé y su descendencia. Ahora, ¿qué sucede?
La historia nos enseña que aunque Noé halló gracia delante de los ojos del Señor, heredó también la desobediencia de Adán. Que yo halle gracia para que el Señor me haya escogido, no quiere decir que yo no haya heredado la desobediencia de Adán. Que yo no haya heredado la desobediencia del Edén. Esa desobediencia, ese pecado te marcó a ti y me marcó a mí. Y seguimos leyendo la historia ahí en el mismo libro de Génesis, y ya pasa la historia desde Adán a Noé, y desde Noé vamos por José y continuamos leyendo y leyendo y leyendo, y llegamos a Abraham, el padre de la fe. Llegamos a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés. Y todos ellos cargaban la maldición del Génesis, de la desobediencia. ¿Me está entendiendo? ¿Estamos aquí hoy? Todos ellos cargaban la maldición de la desobediencia. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dios establece la ley, se la entrega a Moisés allí en el monte Sinaí, y le dice a Moisés: esta es la ley y los estatutos, los mandamientos por los cuales mi pueblo vivirá. Si cumplen esta ley, yo les daré el premio. Si cumplen esta ley, ellos recibirán lo que necesitan. Y a través del cumplimiento de esta alcanzarán la salvación. Y todos sabemos lo que sucedió. Desde que el Señor le entrega la ley a Moisés, escuche bien, hasta la entrada poderosa, hasta que Cristo hace acto de entrada en nuestras vidas o en el sistema, transcurrieron 1400 años. 1400 años desde que Moisés recibió la ley en el monte Sinaí hasta que el nacimiento de Cristo fue entregado. Allí en esos 1400 años está la historia de Egipto, de Faraón. Allí en esos 1400 años está la historia de Josué, de Samuel, de los reyes. Allí está la historia de los profetas, de las guerras, del cautiverio, de Elías, de Isaías, de Jeremías, de Micaías. Todo eso sucedió en esos 1400 años. Hay mucho contenido para leer en ese momento. Y todos ellos estaban bajo la ley. Bajo una ley, escucha, que no podían cumplir. ¿Se equivoca Dios? ¿Escogió Dios un camino no viable para que el hombre fuera salvo? ¿Se equivocó Dios? No, no se equivocó Dios. Entregó una salida, entregó una puerta, pero era imposible, y pudo ver en esos 1400 años que era imposible para el hombre cumplirla. Por lo cuanto, si era imposible para cumplirla, le iba a ser imposible alcanzar la salvación. ¿Y qué hace el Señor entonces? Hace más de 2000 años envió a su Cristo, a su Hijo, Jesús de Nazaret. Por eso Gálatas capítulo 4, verso 4 dice esta palabra: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a todos esos de los 1400 años, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, una condición, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre, papito. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Es decir, que el papel de Cristo es crucial. Sin Cristo no hay herencia. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo no hay nada por lo cual hoy nosotros podamos gozarnos. Porque si no estuviera Cristo, tuviéramos suficientes motivos para estar tristes. Suficientes. Pero Cristo lo cambió todo. ¿Te estás imaginando el nivel de impacto que tiene que existir en tu corazón simplemente por esto? Muchas personas no entienden esto porque no han entendido que el mayor tesoro que ellos llevan no es una casa, no son la riqueza, no es el dinero, no es una cuenta en el banco, no es ni aún su familia, es su salvación. Es su salvación. El mayor tesoro que usted tiene. Preste atención, deje a los niños.
El mayor tesoro que usted tiene es la salvación. Es la salvación. Y no me crea a mí. Espera que muera y vaya frente al Señor para que se dé cuenta de las palabras que el pastor hoy día 20 de abril del 2025 le está diciendo. Es la salvación. Pero muchas veces los pensamientos que pasan por nuestra mente son diferentes a los que deberían pasar. Somos débiles. Yo no estoy a la altura de esa persona. Yo no soy capaz de lograr lo que él logró. Y ese pensamiento de derrota muchas veces inunda nuestros corazones y nuestras mentes y guía nuestras vidas en decadencia. Pero Romanos capítulo 8 verso 11 dice: y si el Espíritu, escuche bien, de aquel que levantó a los muertos a Jesús, que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Entonces, nosotros tenemos que entender que yo no podré sentarme a la diestra del Padre. Ese lugar le pertenece al Señor, porque yo sé que yo no soy perfecto, que yo no soy santo, que yo no soy puro. Pero lo que yo sí sé es que voy a poder gozar del privilegio de en algún momento estar frente a la presencia de Dios. Porque el Espíritu que moró en aquel que lo levantó de los muertos, mora en mí para levantarme en el día que yo muera. Para levantarme y regalarme la resurrección que Dios me entregó a través de Cristo. Cuando Cristo subió a la cruz, subió el pastor con él, subió la ujier con él, subió la oveja con él, subiste tú con él. Cuando Cristo fue resucitado, fuiste resucitado con él. Pero dale ese fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Fuiste resucitado con él porque llevas el Espíritu de Cristo. Si el Espíritu no estuviera en ti, no hay resurrección. Porque nunca lo recibiste. Nunca honraste el sacrificio de la cruz. Por eso, las personas que no creen en la resurrección no recibirán la resurrección, porque tú recibes lo que tú honras. Hay sectas que enseñan que no hay resurrección y viven apagados, viven sin demostraciones del Espíritu, porque en ellos no está el entendimiento del poder de la resurrección. Por 400 años el pueblo de Israel estuvo esperando al Mesías. El último profeta en hablar fue Malaquías. Y Malaquías les entregó la palabra que dice en Malaquías capítulo 4, verso 2 al 3. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, mire las promesas de nuestro Jesús. Nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces estas palabras del profeta Malaquías se quedaron resonando por 400 años, lo que muchos se conocen como los 400 años de silencio, donde el Señor no habló, donde el profeta alguno habló, donde solamente lo que se lee, lo que se escuchó, era lo que antes de esos 400 años de venir Jesús se había escuchado o se sabía. Por 400 años el pueblo estuvo recordando las profetas de las palabras del profeta Malaquías. Y os nacerá el sol de justicia, y bajo sus alas traerá salvación, y ustedes serán vengados, y mi justicia lo podrá hacer. Todo eso no se olvidó en Israel. Por eso es que por 400 años la nación de Israel, el pueblo de Dios, estaba orando y orando y orando y orando y orando porque ese Mesías llegara, porque querían la salvación. Llegaron los romanos, los metieron bajo servidumbre, bajo esclavitud, y eso acrecentó aún más la oración dentro del pueblo. Y llegó Jesús, aparece Jesús en la escena 400 años después de la palabra de Malaquías. Cuando llegó el cumplimiento de los tiempos, el Señor envió a Jesús. Porque Dios cuando promete cumple.
Usted es hijo. ¿Usted cree que el Señor no le va a cumplir lo que le ha prometido? Quizás al impío, quizás al que no crea en Él, quizás al que le ha dado la espalda, bueno, sea diferente. Pero las promesas que están escritas en la Biblia es para los hijos. Es para los que obedecen, son para los que hacen la voluntad del Padre. Es para los que cambiaron, para los que fueron renovados, para los que han transformado su mente y su corazón, para los que fueron renacidos, para los que aceptaron al Señor, para los que se bautizaron, para los que hoy están en la presencia del Señor así, en servicio, en espíritu y en verdad. Para esas son las promesas. Para el impío solo hay juicio. Para el impío solo hay condenación. Para el hombre que le ha dado la espalda al Señor, solo hay juicio, condenación y muerte. Pero para el hombre que le ha servido al Señor, que lo ha aceptado, que le ha obedecido y que lo ha traído a su vida como su Señor y Salvador, hay redención. Hay perdón de pecados. Conocemos que Jesús nos redimió. Por eso le dicen el Redentor. Redentor es alguien que te redime, que paga una deuda. Te redimió del pecado. Tenías una deuda y grande. No la podías pagar con tu dinero. No la podías pagar con tu trabajo. No la podías pagar con oración. No la podías pagar con entrega, no la podías pagar con servicio, no la podías pagar con devoción. Pero si te acercabas a Cristo Jesús y lo hacías el Señor en tu vida, Él la pagaba por ti. Por eso se llama el Redentor de nuestras vidas. Porque Él nos redimió. Fuiste redimido por su sangre. Quizás mi sangre no hubiera tenido valor. Ni la de Pedro, ni la de Ángel, ni la de la hermana Griselda. Pero la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. La sangre del unigénito Hijo de Dios. Juan capítulo 1 verso 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Jesús en el cielo, al lado del Padre. El que estuvo allí en el libro del Génesis. El que estuvo allí cuando crearon al hombre. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos. Dios no estaba solo. Padre, Hijo y Espíritu Santo, hagamos al hombre a vuestra imagen y semejanza. Y Dios crea al hombre y crea a Adán a imagen y semejanza de él. Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Jesús comenzó a caminar entre nosotros, todos pudieron verlo. Todos pudieron conocerlo. La palabra del Señor nos enseña que su fama se extendió por toda la tierra. Sanaciones, milagros, prodigios eran señales de su ministerio. El que no creía o el que no quería creer, no creería no porque no viera quién era, sino porque no quería. Porque las señales seguían a Jesús y era el Hijo de Dios. Nadie podía pagar, escucha bien, que hoy no me voy a alargar mucho, lo que solo Cristo podía cumplir. Qué conveniente que el Señor nos haya enviado a su Hijo en el momento preciso. ¿Sabe que usted tiene el privilegio no de aquellos que por 1400 años no pudieron experimentar la presencia de la gracia en sus vidas, sino que estaban bajo la ley, tenían un cumplimiento si querían ser salvos? Usted hoy tiene el privilegio de haber nacido bajo la gracia. Usted hoy tiene el privilegio de recibir los beneficios de la cruz. Usted hoy tiene el privilegio de estar delante de la presencia del Padre, ya sin un sumo sacerdote, escuche bien, que una vez al año atravesara
aquel velo que te separaba de la presencia de Dios, porque cuando estaba el templo en el lugar santísimo, detrás del velo, allí estaba la presencia del Señor. El arca del pacto estaba allí, la ley del Señor, los mandamientos, y allí aquel lugar no se podía entrar. Y el sacerdote era el único que podía ofrecer sacrificios y expiaciones por mis pecados y por los tuyos. Y una vez al año, escucha bien, una vez al año el sacerdote escogido podía entrar, atravesar ese velo y pasar allí al lugar santísimo y tener este tiempo de ministración frente a la presencia de Jehová. Pero llega Cristo y mira cómo cambian las cosas. Llega, entra a Jerusalén. Allí entregó su espíritu. Y la Biblia dice que cuando Cristo entregó su espíritu, hubo tinieblas sobre la tierra. Subió a aquella cruz, murió, pagó con dolor y martirio, y allí pagó la deuda de nuestro pecado. Y cuando Él entrega su espíritu, allí hubo tinieblas sobre la tierra. Y la palabra del Señor dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, y que los sepulcros soltaron a sus muertos. Y muchos de ellos regresaron a la ciudad, y las personas los veían y decían: tú no estabas muerto. Sí, pero resucité con Cristo. Wow. Escuche, escuche, escuche. Eso fue solo el indicio. Pero tú, si yo te enterré hace 6 años, 10 años, pero resucité con Cristo. Algo sucedió. El sepulcro me escupió para afuera. Alguien lo hizo y no fue un hombre, pero sucedió algo. Ese velo del cual te estaba hablando se rasgó. Dice la Biblia que de arriba a abajo. Aquí hay algo poderoso. Cuando usted lee esto, usted tiene que ir a la palabra. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 30, verso 10, habla del velo. El velo en la casa del Señor, el templo en el lugar santísimo, tenía una altura, ese velo, de aproximadamente 14 metros de altura. Escuche. Pero después, ese lugar tan santísimo fue remodelado, y esa altura de 14 metros fue llevada a 18 metros. Y el velo tenía un espesor de 4 pulgadas. Mire, 4 pulgadas. Entonces, un velo de 18 metros de altura y 4 pulgadas de ancho, dice la palabra del Señor, Pedro, que se rajó de arriba abajo. Porque es que este velo de 4 pulgadas protegía el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote, del cual ya te conté, podía entrar. Entonces, cuando usted lee esto, cuando usted entiende esto, cuando usted le cuentan esto, usted dice: ¿y por qué se rompió el velo? ¿Cómo se pudo? ¿Qué significa que el velo se haya rascado por la mitad? A todo lo largo, desde arriba hasta abajo. Lo que significa, escucha bien, y esto es poderoso, es que cuando el velo se rasga de arriba a abajo por la mitad, no lo pudo haber hecho mano de hombre. 4 pulgadas de espesor, un velo de 18 metros de altura, no lo pudo haber hecho mano de hombre. Solo la mano de Dios podía haber roto el velo. Solo la mano de Dios podía haberlo hecho. Y eso significa que cuando Dios rompe el velo, cuando Cristo sube a la cruz, cuando Cristo entrega tu pecado, y cuando Cristo le dice al Padre: consumado es, le dijo: hecho está, he pagado la deuda. Hasta aquí ha llegado el pecado de ellos que los condenaban. Y abre una apertura, un acceso directo a la presencia de Dios. Dios quita el velo y te abraza. Lo que por 1400 años no podíamos hacer, ahora con el sacrificio de Cristo irrumpe en nuestras vidas como el regalo, como una dádiva de Dios, como una bendición poderosa. La presencia de Dios ya no era algo de lo que podíamos escuchar, sino de lo que podíamos vivir. Ya no había que esperar porque aquel sacerdote una vez al año subiera con mi pecadito delante de Dios. Ahora yo tengo acceso a la presencia de Dios. Si eres hijo, tienes acceso a la presencia de Dios.
Ahora tú no le tienes que estar pidiendo oraciones prestadas a cualquier persona. Ahora tú puedes estar delante de la presencia de Dios con tus propias oraciones. Porque dice la palabra, y nos hizo sacerdotes. Antes era uno, ahora somos todos ángeles. Somos sacerdotes delante del Dios Altísimo. Sacerdotes delante del Dios Altísimo. Porque el sacrificio de Cristo marcó el fin de la separación entre Dios y los hombres. Aleluya. De eso nunca se había hablado. Nunca se había pensado ni que pudiera pasar. Pero Cristo lo hizo. Satanás no se imaginaba lo que le sobrevendría después. Satanás lo llevó allí, Satanás lo subió allí, Satanás lo empujó allí. Aunque todo esto al final se hizo porque Cristo lo permitía, porque al final todos estaban jugando el juego de Cristo. Te lo expliqué. Cuando lo quisieron coronar, no se dejó coronar. Cuando él quiso, entró a Jerusalén y le pusieron la corona. Él mismo entró a Jerusalén y él dijo: nadie me quita mi vida, yo la entrego. Y él mismo sabía que su muerte iba a ser una muerte de cruz, una muerte abominable, una muerte que aquello, desde el punto de vista romano, era una muerte despreciable. Así que cuando la palabra nos dice, y se rebajó a la condición de hombre, y se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mire, él en ese momento, cuando sube a esa cruz, él se quita, en ese momento se quita todo el poder que él tenía. No lo podía llevar. Cuando ese momento que Cristo sube a la cruz, él subió más humilde que cualquiera de nosotros aquí. Y cuando sube a esa cruz, despojándose de su deidad, de su poder como hijo de Dios, como el Señor. Porque si usted lee la palabra que yo le acabo de leer, cuando las señoras estas, las mujeres, porque en la gran parte del ministerio de Jesús, muchas mujeres le seguían y le servían. Llegaron allí los dos ángeles que estaban, o el ángel que estaba allí esperando por ella, dijeron: el Señor, con una S mayúscula, no está aquí. Porque Cristo es el Señor. Cuando se habla de Señor, se compara también a la presencia grandísima, poderosa de Dios. Y el ángel le dijo: el Señor no está aquí. Léalo. Así que el ángel es el primero en reconocer la grandeza de Cristo. El Señor no está aquí. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Acaso no les digo a ustedes que estaba escrito que el Hijo del Hombre padeciera, entrara en Jerusalén, fuera crucificado y resucitaría al tercer día? ¿Acaso no te dije, María, eso? ¿Acaso hoy no es domingo, María, el primer día de la semana? ¿Acaso no es hoy cuando Él resucita? Venid y entrad. Mirad el lugar donde Él fue puesto. Y allí sucede algo hermoso. Porque no solo ellas fueron y le dieron aviso a los discípulos de lo que había sucedido. Ellos también fueron allí y ya la piedra estaba removida. Los ángeles del Señor, Cristo no la tuvo que remover. Estaba removida para que entonces los interesados miraran. Y cuando llegaron allí, vieron el lienzo de Jesús dobladito, planchadito, acomodado allí. Usted piensa, escuche bien, que si a mí me levanta Dios, a mí me da tiempo de doblar mi trajecito, mi chorcito, de darle comida a la perrita. No me da tiempo. Porque dice que en un abrir y cerrar de ojos seremos llevados a la presencia de Dios. ¿Y por qué Cristo sí? En la costumbre judía, en la costumbre hebrea, cuando el dueño de la casa, cuando el amo de la casa se sentaba a comer, escuche bien porque hoy Cristo te está hablando. Cuando el amo de la casa se sentaba a comer, él tenía a su lado un trapito así como este. Y él se secaba la boca cuando se embarraba, cuando lo necesitaba. Y el esclavo que lo estaba mirando allí, su servidor, él sabía que mientras el trapito estaba así, el amo estaba comiendo. Pero cuando el amo acababa de comer, el amo doblaba el trapito,
y lo ponía así en la esquina de la mesa. Y cuando se levantaba y se iba, era costumbre hebrea, costumbre judía, de que eso significaba he terminado. Pero fíjese, cuando él dejaba el trapito doblado, que no lo dejaba así, eso significaba vuelvo, voy al baño. Es decir, no recojas nada. Entonces cuando el amo se levantaba y veía el trapito doblado, decía, él no ha acabado. Pero si él se levantaba y hacía así y se iba, el esclavo decía, ya terminó. El hecho de que cuando María Magdalena, la que le expulsaron los 7 demonios, María la madre, María la hija, todas las Marías que entraron ahí, todos los discípulos, Pedro, cuando vieron el lienzo de Cristo ordenado, era un mensaje que les estaba diciendo a ellos, me voy, pero regreso. Vamos, ¿no acabas de entender? No acabas de entender, Cristo le estaba diciendo a ellos y a ti, me voy, pero vengo por ti. Me voy, pero regreso. No he acabado. No he terminado. Regreso por mi iglesia. Regreso por mis hijos. Regreso por los que yo escogí. Por aquellos que separé. Por aquellos que me sirven. Porque dejó su lienzo ordenado. Vengo pronto. Y ahí está en la escritura. Vengo pronto. Hay 2 tipos de cristianos. Escucha bien. Los que se quedaron en la cruz. Y los que transicionaron de la cruz. Los cristianos que se quedaron en la cruz son los cristianos que con un espíritu religioso quieren agradar al Padre. Quieren cumplir ciertos parámetros enseñados por hombres. Quieren cumplir ciertas leyes. Y piensan que así van a alcanzar el cielo. Pero los cristianos que se bajaron con Cristo, que resucitaron con Cristo, que salieron de la cruz, son los cristianos que hoy entienden que la salvación de ellos no viene por una ley humana ni por otra ley, sino que viene a través de la gracia de Cristo, a través del favor inmerecido. Son los cristianos de la fe. Los primeros quieren agradar el corazón del Padre a través de una religión, cuando Cristo enseñó a nuestras vidas que ahora ya no se va a tratar de una religión, sino de una relación con Él. Hoy hay muchos que todavía quieren la religión y no aceptan. Usted ve que corren a otros ministerios que no predican esto así como ha sido enseñado a través de nosotros. Y si no le hace el libro de Gálatas, Pablo se ocupa de despejar toda duda. Léalo. No les gusta leer el libro de Gálatas porque el libro de Gálatas descubre la verdadera identidad del pueblo de Dios. Ya no seréis más esclavos, ahora os llamaré hijos. Antes no tenías herencia ni pacto. Ahora eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. Y todo por el sacrificio de un solo hombre, hijo. Perfecto. Cristo llegó. Hoy celebran Easter, quiere decir Pascua. Para el judío, la Pascua que ellos celebran es la salida del pueblo judío de Egipto. Pero hoy celebramos nosotros, la iglesia, el cristianismo, celebramos Easter como Cristo es la Pascua, el cordero inmolado, el sacrificio perfecto, el único que reunía los requisitos, que tenía las cualidades, en el cual no había pecado, no había defecto, en el cual no había nada que señalar, y era el único que estaba capacitado para subir a una cruz y morir por nosotros. Él es nuestra Pascua, Él es nuestro cordero. Él es nuestro sacrificio. Él es el único que pudo pagar por todo eso. Apertura, acceso a la presencia de Dios. ¿Y qué hace allí? Expiación de pecados. ¿Y qué hace allí? Acceso directo al Padre. Ya nosotros podemos entrar a la presencia del Padre. ¿Y qué más nos entrega? La ley queda obsoleta. La gracia ocupa su lugar. Pastor, ¿y cómo es eso? Bueno, pues lea la carta a los Hebreos. Capítulo 8, verso 13 dice, al decir, escuche, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ya tú no tienes que estar ofreciendo sacrificios. Ya tú no tienes que estar cumpliendo ciertas cosas. Pastor, usted comió carne en esta Semana Santa. Búscame en la Biblia donde dice que no puedes comer carne. Mentira del diablo. Todo eso se inventó el hombre a través de las generaciones. En ningún lado Dios prohibió comer carne.
en ningún lado. Búscamelo así, búscamelo que lo diga. Mentira del diablo. Entonces muchas veces estamos llenos de entendimientos que fueron legados de otras personas, pero nunca escudriñamos las escrituras. Y por cuanto no escudriñamos las escrituras, seguimos siendo esclavos de la mentira o el pecado de un hombre, cuando a libertad fuimos llamados. Nadie puede servirle al Señor desde una condición de esclavo. Usted fue llamado para servirle al Señor de una condición de libertad. Libre. Soy libre. Ya Satanás no tiene las manos puestas sobre mi vida, sobre mi familia. Mi herencia le pertenece a Cristo. Soy libre. Soy libre. Y marca un nuevo camino de comunión entre Dios y nosotros. En otras palabras, pastor, ya no hay barreras entre Dios y nosotros porque Cristo pagó nuestros pecados. Porque Cristo pagó nuestros pecados. Hay un montón de cristianos allá afuera. Escucha bien, porque esto es una gran realidad. Temen de Dios, aman a Dios, creen en Jesús, pero no han transicionado de la cruz. Allí se quedaron. Y eso no es lo que Cristo nos enseñó. Quien hace eso no honra el sacrificio de Cristo. Porque Cristo se hasta acerca y te dice, y así sigues. Y ese es el valor que le das a mi sacrificio. No fue solo tu pecado. Fue que lo que antes te ataba ya no está. Yo quiero que tú vivas la libertad que yo te entregué en la cruz. No estoy hablando de libertinaje. Escuchemos bien esto. La libertad en Cristo Jesús de no sentirte con temor, porque no, Cristo quiere que tú le sirvas, que tú le ames, que tú te comportes como debes comportarte, pero que tú tengas una vida de felicidad, porque el ministerio no puede ser carga para tu vida. Porque si tú le sirves a Cristo con miedo, tú no has conocido entonces el amor del Padre. Una cosa es el temor y otra cosa es el miedo. Temor es temor a fallarle, temor a no ser lo que Él quiere. Temor, cuando digo tememos a Dios, es tememos no hacer lo que Él exige de nosotros. Tememos hacer algo de lo cual Él nos repudia. Tememos fallarle al Señor. Pero miedo no tienes que tenerle porque Él es tu Padre. Dicen por ahí que nada debe, nada teme. Yo no le tengo miedo a Dios. Yo sé que si fallo me desaparece. Pero yo no puedo tenerle miedo a Dios porque entre papá y yo hay un Abba. Es mi papá. Mi hijo está ahí. Hijo, ¿tú me tienes miedo a mí? Me podrá tener respeto. Me respeta. Pero si un día mi hijo comienza a tenerme miedo, es porque yo dejé de proyectarle a él el amor de Cristo en mi corazón. Y seré un extraño ya para Él. Y Dios no quiere que nosotros seamos extraños para Él, sino que nos comportemos como hijos para que Él pueda ser como Padre. De eso lo habla la Escritura. Ponte en tus pies. Quiero que el grupo de alabanza pase. Aleluya. Te recuerdo, iglesia, que el paso de Jesús por la cruz fue necesario. Fue un paso momentáneo. Fue un paso necesario. Desde allí, desde la cruz, venció la muerte. Y una vez que venció la muerte, se sentó a la diestra del Padre. Él no terminó en la cruz. Él terminó su sacrificio, pero no su asignación. ¿Qué hace Cristo al lado de su papá? Dice la Biblia que desde allí intercede por nosotros los que pecamos. Desde allí intercede por su pueblo. Desde allí intercede por sus hijos. Entonces ya hoy tú no tienes que estar bajo una ley. Escucha. Ya hoy tú no tienes que estar bajo una ley que no podías cumplir en su totalidad. Porque hoy a ti y a mí nos alcanzó la gracia de Cristo, el regalo de Dios a través de su Hijo.